Hola clase, hoy para mi blog quería hablar sobre la religión y la influencia de la religión en la vida de no solo los autores, pero todas las personas durante esta época. Pienso que la religión es algo muy importante durante esta época y es algo que muestra um, en la literatura de esta época. Esto es algo que pensaba mucho en este fin de semana porque cuando escribió mi ensayo informal quería escribir sobre la religión también. Leí La Noche Oscura del Alma y por San Juan de la Cruz y también leí los capítulos por Santa Teresa de Jesús para escribir mi ensayo informal. Y cuando estaba leyendo para el cuarto vez comenzó a pensar más en la voz femenina en las dos obras, porque en clase hablamos sobre cosas tabú como el sexo cuando hablamos sobre la obra de Santa Teresa y también hablamos sobre las cosas tabúes cuando discutimos La Noche Oscura del Alma. Pero pienso que es obvio que para San Juan no fue tan tabú para hablar sobre en su trabajo y pensaba que era interesante que él podía escribir más fácil con más fácil que Santa Teresa en su poema, aunque también él habla en la voz femenina. Pienso que hoy en día es un problema que las mujeres no pueden hablar sobre cosas tabúes como los hombres pueden hablar sobre las cosas tabúes y pienso que esto es un tipo de censura y pienso que es importante hablar sobre la censura en una clase, especialmente una clase de literatura y pienso que es algo que se vale la pena de hablar más sobre porque estas dos obras, La Noche Oscura del Alma y los capítulos por Santa Teresa, son muy similares sobre sus temas de religión y de la vida cotidiana un poco. Y también sabemos que los dos autores son figuras importantes del misticismo. También entonces podemos saber que crean las mismas cosas más o menos. Pero sus obras son muy diferentes y pienso que esto es algo interesante porque son muy similares como personas y pienso que es interesante que San Juan como un hombre puede hablar como una mujer y las cosas que no hablan o que hablan de no son tabúes. Por ejemplo, pienso que cuando Santa Teresa escribe, ella solo escribe sobre cosas que son aprobadas para una mujer, porque en clase hablamos sobre cómo ella fue al monasterio para una razón, pero ella no dice exactamente por qué ella fue al monasterio y qué hizo para ir al monasterio, pero su obra es más como una historia y esta información factual debe ser más importante en este tipo de trabajo. Pero en La Noche Oscura del Alma, San Juan de la Cruz puede escribir más sobre, y pienso que fue muy obvio que él escribe sobre el sexo, aunque él habla sobre la religión, y pienso que no es menos aprobado para esta situación que cuando hablamos sobre la religión, pero Santa Teresa habla sobre su vida y no puede hablar sobre cosas así. Y pienso que es una de las primeras veces que vemos el sexismo en la literatura y pienso que fue una comparación interesante y que la voz femenina ella le usa porque es mujer, pero San Juan de la Cruz no comprendo por qué
él usa la voz femenina porque no es el mismo porque significa la misma cosa si una mujer habla sobre el sexo o si un hombre habla sobre el sexo. Y pienso que su poema podría tener el mismo efecto hoy en día si él escribió como un hombre, pero pienso que fue muy diferente durante esta época. Y pienso que esto es algo que debemos hablar más sobre y debemos leer más como esto para ver por qué la voz femenina es algo que es muy fácil para los hombres usar, pero no el otro. Gracias, clase.